Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a comer comida fuerte. No fuerte, fortísima. Porque hoy vamos a tratar de entender una realidad tan profunda que se nos ha escapado. Va a ser tan profunda que resultará increíble. Y entenderemos a través de lo escrito está por qué digo y por qué también lo escrito está nos dice que Cristo no nos acompaña. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué nos dice que está fuera y no está dentro, verdad? Tal como la iglesia, el profeso pueblo de Dios, cree saber, cree creer, ¿verdad? Cree tener esta fe. Hoy necesitaremos y hoy entenderemos por qué estamos desprovistos de poder. Sin más preámbulos, vamos a entrar en nuestra reflexión que se titula Vencer como Cristo venció y vamos a ver por qué no experimentamos esta realidad. ¿Por qué no creemos esta realidad? ¿Por qué hemos llegado a las conclusiones a las cuales hemos llegado? Por un lado, algunos dicen, la ley quedó colgada en la cruz. Por el otro lado, otros dicen, pecamos hasta que Cristo viene. Pero hoy trataremos de descubrir por qué hemos llegado a estas conclusiones. Vamos a entrar dentro y vamos a tratar de entender. Y necesitamos entender, he añadido dos textos, dos versículos de la Biblia, Primera de Juan 4.2, Primera de Juan 4.3, que nos revela una profundidad y una realidad del Evangelio que todo el cristianismo la niega. Entenderemos cómo el enemigo de Dios nos escondió el propósito de Dios, ¿verdad? Que Él habita en todo ser creado, tal como nos lo revela el deseo de todas las gentes, ¿verdad? Y hoy trataremos de entender esta profundidad, cuál es nuestra real condición y el por qué. Y fijaos lo que nos dice 1 Juan 4.2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne como hombre, ¿verdad? Como hombre, el segundo Adán, ¿verdad? Dice, es de Dios. Todo espíritu, o sea, conocemos que el espíritu de que tenemos el Espíritu de Dios cuando reconocemos que Jesucristo ha venido como hombre. Y aquel espíritu que confiesa esto dice es de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 4.3. Y Juan 4.3 nos dice lo siguiente. Y todo espíritu, toda alma, ¿verdad? Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne como hombre, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Bien. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que cree el cristianismo hoy? ¿Quién vino en la tierra? Y para que podamos entender esta profunda realidad y de por qué la teología históricamente hasta en la realidad de hoy dice que en la cruz murió Dios. Es ahí donde el pecado del mundo fue redimido, ¿verdad? Pero no es capaz de explicar cómo muere Dios, ¿verdad? Y hay más cosas que no se entienden ahí. Claro, ¿qué nos dice 1 Juan 4.2, 4.3?
Cuando nosotros no entendemos que el ser que vino en la tierra era un hombre de la simiente de Abraham, este espíritu no es de Dios, sino que es un otro espíritu, es un engañador. Porque el espíritu engañador, ¿qué es lo que dice? No confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino confiesa que ha venido el Hijo de Dios, un Dios. ¿Verdad? Dice, el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que ha venido como hombre, el segundo Adán, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Cuando analizas esta profunda realidad y entiendes lo que el cristianismo proclama, y por eso os he dicho, hoy comeremos comida no fuerte, fuertísima, imposible de tragar. ¿Por qué decimos que el enemigo nos ha engañado? Que el enemigo ha apuntado el dedo en otra dirección, el hombre mira en otra dirección, no entiende esta profunda realidad, y cuando no entendemos esta profunda realidad, no entendemos que Jesucristo vino de la simiente de Abraham como el segundo Adán, en la misma condición de Adán del Edén, porque Adán en Edén fue creado que en él habitaba la gloria de Dios, ¿verdad? La plenitud. Y nosotros no creemos que el segundo Adán vino en la carne, es decir, vino como hombre, como el segundo Adán, para que de esta condición dé un ejemplo, ¿verdad?, de cómo puede el hombre vivir, obedecer en conformidad con el carácter de Dios. Y para que podamos entender que lo que estamos tratando de decir es verdad, una verdad tan grande, tan increíble, que es así como podemos entender de por qué el hombre, una y otra vez, sometido a este espíritu engañador, no ha conseguido conectarse con el auténtico espíritu. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que declaramos nosotros? ¿Que Jesucristo vino como hombre en la carne? ¿O que vino un Dios? Vamos a entender estas realidades según la reflexión que te toca hoy, ¿verdad? Necesitábamos entender estos dos textos porque estos dos textos nos van a dar la respuesta de lo que vamos a tratar de entender en la reflexión de hoy. Y ahora entramos en la reflexión de hoy. Como siempre, os dejo el enlace de la reflexión en la descripción del vídeo en YouTube, ¿verdad? Y dice, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, también él mismo participó de lo mismo. ¿El mismo quién? Cristo, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. ¿Para destruir a quién? Al enemigo. Y ahora entenderemos de por qué dice esto y por qué se expresa de esta manera. Otra vez recalco el lenguaje del cielo. Necesitamos entender el lenguaje del cielo. ¿Cómo se expresa? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? Porque la demostración clara es que hasta hoy nosotros no entendimos esta realidad. La entendieron los pioneros porque esto viene de 1893, ¿verdad? Pero por desgracia, este remanente final, la última generación, ha perdido de vista esta profunda realidad. ¿Y qué es lo que cree hoy? Una locura. ¿Por qué? Porque esta es la demostración que el Espíritu de Dios se separó, estamos caminando solos, no entendemos esta realidad y esta es la demostración de que Cristo no está dentro, sino que está fuera. Porque incluso cuando leemos y tratamos de entender lo escrito está, la negamos. Cuando la negamos, ¿quién es el Espíritu que está aquí? Y no nos hace ver, no nos deja ver la verdad. Eso es lo que trataba Juan de decirnos. Cuando nosotros no reconocemos que Cristo vino en la carne, es decir,
el segundo Adán, la condición del segundo Adán, para demostrar algo que enseguida lo veremos, no tenemos el Espíritu de Cristo, de Dios. Estamos confesando con un otro espíritu. ¿Y qué es lo que cree el cristianismo hoy? Esto mismo, el engaño del otro espíritu, que se disfraza de ángel de luz, pero que es el gran engañador. Por eso nosotros hoy ni entendemos ni experimentamos el Espíritu de Cristo, porque rechazamos esta profunda realidad que nos tratará de hacer entender hoy. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién tiene el poder de la muerte? El enemigo, el engañador, ¿verdad? Es decir, al diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. ¿Cómo estaban sometidos a esclavitud? Le creían a él. Y ahora vamos a ver qué es lo que creían a él, ¿verdad? Dice, porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. ¿Qué es lo que trata de hacernos entender? Es decir, siendo uno igual a Dios, no se rebajó a la naturaleza de los ángeles, aunque él en el cielo, cuando estudiamos, vamos a ver que él era el comandante de la hueste angelical. Pero no tenía la naturaleza de los ángeles, eso es lo que trata de decirnos, sino que era uno igual a Dios. ¿Verdad? Dice, porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. ¿Qué es lo que trata de explicarnos? Cristo, cuando Adán pecó, había llegado la hora, dice, en el rollo está escrito sobre mí, se despoja de su naturaleza, abandona su naturaleza, y este es el precio por el pecado del hombre. Uno igual a Dios tenía que pagar el precio de la desobediencia, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo, uno igual a Dios en sustancia, en espíritu, se rebaja a la condición de Abraham. Es decir, nace en esta tierra en la condición de Abraham. Y en él habitaba la gloria de Dios, la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Es decir, estaba en la misma condición que Adán en Edén. Eso es lo que trata de decirnos. Tomó sobre sí la simiente de Abraham. ¿Cómo era Abraham? Uno como nosotros, ¿verdad? Con la única diferencia que en él habitaba la ley, ya hemos tratado de entender todo este asunto, el Espíritu de Dios, la plenitud de la divinidad. ¿Por qué no entendimos nosotros esta realidad? Porque el enemigo está tratando de esconder el modelo en realidad. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer de verdad? Él vino a revelarnos algo muy profundo y que nosotros no entendimos. Solo entendimos que vino a ofrecernos perdón, pero poco más, ¿verdad? No pierdan de vista los versículos que leímos antes, porque allí está la resolución de esta ecuación. Está allí, en estos versículos, dichos por el apóstol. Si no entendemos lo que el apóstol trata de decir y no entendemos lo que trata de revelarnos aquí Dios, seguiremos bajo el engaño de este espíritu engañador, ¿verdad? Y ahora podéis entender también la visión de los dos tronos. ¿Por qué nosotros nos fuimos al trono del lugar santo? Desde allí, uno que se da como ángel de luz reparte verdad, pero verdad contaminada. Esta es la demostración. Y el pueblo de Dios vive un engaño y no experimenta el poder de lo que trata de hablarnos, vencer como Cristo venció. Por eso ni creemos. Nuestra resolución es que pecamos hasta que Cristo viene o que la ley fue colgada en la cruz, de tal manera que nos esconda lo que Cristo vino a revelar en realidad y que nos hablará ahora, ¿verdad? Dice, por tanto le convenía ser semejante a sus hermanos en todo, semejante a nosotros en todo, con la única excepción
de que no teníamos el Espíritu, ¿verdad? Él sí, en él habitaba la plenitud de la divinidad, en nosotros no. ¿Entendéis? Dice, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que respecta a Dios, pero fijaos que no nos damos cuenta. Dice, para ser un sumo sacerdote misericordioso, para hacer una expiación, pero ¿en qué condición? La de Adán. La de Adán. Dice, y fiel en lo que respecta a Dios, para reconciliar los pecados del pueblo. ¿Cómo reconciliar? Donde el primer Adán trajo la condenación sobre nosotros, heredamos la separación de la gloria de Dios, Cristo vino a unirnos a la gloria de Dios. ¿Qué es lo que no entendimos en su venida? Eso es lo que quería hacer. Y al no entenderlo, pues se activó el plan B, C, D. Y en Pentecostés nos envió la lluvia temprana, es decir, el Espíritu, pero en una medida limitada. ¿Verdad? En realidad Él vino a reconectarnos. Lo intentó en Sinaí. Nosotros hemos tratado de entender este asunto. Lo hemos explicado con escrito, está. Otra cosa es que nos resulte sorprendente. Y también vino en su venida. Él quería conectarnos. No lo entendimos, lo matamos. Activó el plan BC. Y en Pentecostés nos envía el Espíritu. Porque si no, no habíamos entendido, no teníamos la posibilidad de entender esta verdad nunca jamás. Solamente cuando estamos conectados al Espíritu, la demostración es la última generación que entiende esta realidad, porque fijaos, ¿desde cuándo está esta realidad? 1893. ¿Por qué entendimos esta realidad? Porque se nos dio Cristo nuestra justicia, el mensaje, para poder entender justo lo que el enemigo trataba de esconder. ¿Verdad? Cristo nuestra justicia. ¿Quién es la ley? ¿Y cómo se manifiesta? Pues lo entendimos entonces, rechazamos el mensaje de Cristo nuestra justicia, el Espíritu se separó de nosotros, ¿y en qué condición quedamos? Como el pueblo judío, hasta la venida de Cristo, hasta Pentecostés. En oscuridad. Nosotros hoy decimos, no, si nosotros vamos a la Canaán celestial, estamos en la luz. Y cuando escuchas la justificación por la fe, la encuentras en todas las versiones posibles. Cada iglesia tiene una. Y no logramos entender esta profunda realidad, que nos la revela el apóstol y el Espíritu de Dios en la última generación también nos la revela. La gran pregunta es, ¿cómo llegó este pueblo donde está hoy? Creer lo que cree hoy. ¿Por qué no escuchamos a los hermanos Wieland y Short 1950 en el pleno congreso diciendo, hermanos, estamos adorando a un otro Cristo? ¿Y a qué Cristo hacía referencia? Uno detrás de otro nos fuimos para el lugar santo, en el trono donde lo ocupaba este ángel de luz, el engañador. Y nos repartía desde allí su luz. ¿Qué luz? La que venía de Roma. La que venía de Roma. Engaño. Porque nosotros teníamos la luz. Nos fue entregada la luz. Pero al rechazar a Cristo, al rechazar a caminar con Cristo, a aceptar la verdad que en cada paso nos revela, el Espíritu se retiró porque desobedecimos y caminamos solos. Y por eso hoy, cuando estamos diciendo lo que estamos diciendo, resulta como una herejía. Esto no es verdad. ¿Y qué nos dijo el apóstol? Cuando no reconocemos que Cristo vino en la simiente de Abraham, como humano, como hombre, aun siendo el Hijo de Dios, hay que entender patriarcas y profetas, porque el Padre sale y dice, adoradle porque es mi Hijo, ¿verdad? ¿A qué se refería? A este Hijo de la simiente de Abraham. ¿Entendéis?
Y cuando Juan nos dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en la carne, es decir, como hombre, no es de Dios, es del anticristo, ¿qué es lo que cree el cristianismo hoy? ¿A quién cree? ¿Entendéis la sutileza del engaño? ¿Y por qué estamos desprovistos de poder y hemos llegado a creer que nosotros no podemos vencer como Cristo venció? Claro, ¿cómo vamos a tener el espíritu cuando estamos creyendo a un otro espíritu? Aquí en la tierra vino un Dios y en la cruz murió un Dios. ¿Nos escondió la verdad o no? Espero que podáis daros cuenta, mis queridos hermanos. Ya lo sé que algunos me dirán que soy el demonio en persona. Obvíen lo que yo os digo y entiendan lo escrito está, ¿verdad? Analicen, pidan el Espíritu, traten de entender, ¿verdad? Dice, porque habiendo padecido él mismo la tentación, es capaz de socorrer a los que son tentados. ¿Y de qué nos habla? Que Cristo en el Espíritu, habitando aquí, sabe todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él las ha padecido, sabe cómo obra el enemigo y sabe cómo sacarnos, ¿verdad? De esta situación o de cada situación de este tipo, ¿verdad? Del pecado. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Desgraciadamente el pueblo de Dios tiene los oídos tapados, los ojos cerrados, desprovisto del Espíritu, ¿verdad? Lo que en el fondo le decía Cristo al pueblo judío. Nos está pasando a nosotros porque negamos nuestra historia. ¿Por qué? Justo por lo que nos decía Juan. Porque no reconocemos que Cristo vino como hombre y que en esta condición como segundo Adán nos justifica. Y ahora viene precisamente a explicarnos esta realidad. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, el Redentor del mundo pasó por el suelo donde Adán cayó por su desobediencia a la ley de Jehová. Pregunto, ¿cuál era la ley que tenía Adán? La única ley era que por la fe creía a Dios, obedecía a Dios. Y el Espíritu, la gloria de Dios que habitaba en Adán, lo hacía todo. Es decir, su naturaleza, su carácter, vivía en perfecta obediencia. No había ninguna nota discordante hasta que apareció el enemigo en el único lugar en donde Dios le dijo a Adán, no vayas. Y esta era la única ley que tenía Adán, obedecer a Dios. No vayas allí. Si no vas allí, vivirás una eternidad. Esta era la única ley que tenía Adán. ¿Qué ocurre? Que transgredió esta única ley. Dejó de creer, dejó de obedecer a Dios y acudió al árbol. ¿Verdad? Hablar con el enemigo en el fondo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Porque esto es tremendo cómo se nos ha escapado y no entendimos toda la verdad. Dice, el Hijo unigénito de Dios vino a nuestro mundo como un hombre. Lo que pasa es que el espíritu que nosotros tenemos nos dice que no, sí vino como hombre, pero no era hombre del todo. Él era Dios. Dios y hombre. Pero no entendimos esta condición. No entendimos esta profunda realidad. Porque alguien nos la escondió. ¿Con qué propósito? Para que nosotros no entendamos en realidad cuál es la ley de Dios y cómo se manifiesta. Y que en el modelo se estaba manifestando esta realidad. Esto vino a revelarnos. En realidad, el Evangelio lo confirma. Padre, he glorificado tu nombre. ¿Para qué vino? Para glorificar su nombre. He terminado tu obra. ¿Cuándo? Antes de la cruz. Tremendo, ¿verdad? Dice, el Hijo unigénito de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo el hecho de que los hombres, a través del poder divino, podían guardar la ley de Dios. ¿Para qué vino Cristo? ¿Y qué entendimos nosotros?
¿Os dais cuenta? ¿Para qué vino Cristo? Para revelar al mundo el hecho de que los hombres, a través del poder divino, podían guardar la ley de Dios. Pregunto, si el hombre hubiese entendido esta realidad con Cristo y no lo hubiese crucificado, ¿qué hubiese pasado? Si lo hubiese elegido a él, oiga, nosotros queremos este poder divino, la gloria de Dios perdida de Adán en Edén, ¿verdad? Nosotros queremos este poder divino, queremos obedecer o vivir como tú vives. Y ahí lo vuelvo a relacionar otra vez, Moisés. Moisés viene con la gloria de Dios y el pueblo dice, no, tápate que nos morimos aquí. Cristo viene sin revelar esta gloria, pero sí revelando que el Espíritu habitaba en él porque él vivía conforme con el carácter de Dios, con los mandamientos, que era el espejo, es decir, mirando a Cristo, mirando en el espejo, dándonos cuenta que a nosotros nos faltaba lo que él sí tenía. Pero no entendimos. Este espíritu que tenemos nos hizo matarlo. Es así como se explica como también entre nosotros todo aquel que trata de vivir la ley, obedecer, ¿verdad? Vivir conforme al carácter de Dios, nosotros lo señalamos, lo marginalizamos, lo matamos, socialmente hablando. ¿Verdad? Porque este espíritu que tenemos es incapaz de aguantar, de aceptar que alguien esté conectado con el poder divino. Por eso, cuando proclamamos estas verdades, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Los excluye. ¿Por qué? Porque esto es una herejía. Ahora la gran pregunta es, ¿está escrito? A mí me pueden echar de donde quieran, ¿verdad? No pasa nada, no hay problema. Yo ya sé cuál es la Iglesia de Cristo. Pero, ¿qué hacéis con lo escrito está? El espíritu que tenemos es el que revela que Cristo ha venido en la carne, por lo tanto el espíritu es de Dios, o el espíritu que tenemos dice no, vino como hombre, pero no era hombre del todo. Era Dios, sin entender la profunda realidad. ¿Verdad? A pesar de estar revelada, está. ¿Por qué no entendemos? Enseguida entenderemos de por qué no entendemos, ¿verdad? Dice Satanás, el ángel caído había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios. ¿No sabía el enemigo? Claro que lo sabía. Él sí sabe cuál es la ley. Él sí sabe cómo se manifiesta la ley. Y sabía que el hombre, bajo su poder engañador, jamás podía guardar la ley, porque el Espíritu de Dios en nosotros es el que guarda la ley. Nos lo confirmará también enseguida. Por lo tanto, Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios y señaló la desobediencia de Adán como prueba de la veracidad de la declaración, pero no señaló el engaño del mensaje que le transmitió, ¿verdad? Eso no lo señaló. Y trató de esconder ¿qué? ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta? Dice, pero el Hijo de Dios se puso en lugar del hombre. El Hijo de Dios se puso en lugar del hombre y pasó por el terreno en que Adán cayó y soportó una tentación más fuerte que la que jamás fue ni será ejercida sobre la raza humana. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios trataba de demostrar que Cristo, hombre, no podrá obedecer la ley. Por eso ejerció toda la presión de la que fue capaz para hacer que Cristo peque. ¿Y hasta dónde se fue con esto? Hasta matarlo. Hasta matarlo. Es así como necesitamos entender la cruz. Y podíamos darnos cuenta que cuando entendemos que Cristo, uno igual a Dios, se despoja de sí mismo, viene la naturaleza del hombre, preservando por la eternidad esta naturaleza, deberíamos de entender qué pasó la encarnación. ¿Cuándo se pagó el precio por el pecado? Porque en la cruz no fue
En la cruz pasó otra cosa. Estas profundidades nosotros las hemos estudiado. Si te encuentras por primera vez con este material y te parece sorprendente, ve para atrás y trata de entender todo lo que hemos presentado aquí en este ministerio. Y cuando llegarás de nuevo aquí, entenderás por qué hemos entendido esta profunda realidad. Y soportó una tentación más fuerte que la que jamás fue ni será ejercida sobre la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que toda alma tentada puede resistir al maligno. Y nosotros no creemos esto. La gran pregunta es, si tenemos al Espíritu de Dios, ¿por qué no creemos lo que nos dice Cristo? Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que toda alma tentada puede resistir al maligno. Pero nosotros decimos, esto es imposible. No solo decimos que es imposible, sino que todo aquel que declara esta realidad, esta verdad, con el Espíritu de Dios, está echado como una herejía. ¿Y qué espíritu tienen los que hacen esto? No trato de condenar a nadie, sino trato de revelar los conceptos, realidad, ¿verdad? No condeno a nadie. ¿Por qué? Porque yo mismo he hecho esto con anterioridad, hasta entender la verdad. Por eso me tomé tanto tiempo, porque claro, aquí hay, y lo vais a ver, ¿verdad? Aún me retumba en la mente cuando un hermano, no le voy a dar el nombre, aunque creo que podía también, porque no creo que le afecte en nada, ¿no? Pero me decía, estoy fascinado de cómo revelas reflexión tras reflexión tantas verdades, ¿verdad? Y se preguntaba, ¿hasta cuándo todavía hay revelación? Hoy, casi 2 años después, ¿qué os parece lo que está escrito? ¿Hay más verdad que no entendimos? ¿La realidad que Dios trata de revelarnos es conforme con la realidad que vive el profeso pueblo de Dios? ¿Por qué hay discrepancia entre lo escrito está y lo que el pueblo supuestamente remanente cree? Ahora entendéis por qué un grupo pequeño apenas va contrario y se dirige hacia la Canaán, y todo el mundo está en un tren conducido por el gran engañador, bien arropado, con palabras hermosas, con títulos, doctorados, todo lo que queramos, pero va directamente a la muerte. Ahora entendéis dónde está la línea de separación. ¿Cuál es el Cristo en el que creemos nosotros? ¿Y cuál es el Cristo revelado por la verdad presente a la última generación? ¿Cómo de importante es? Y por eso me alegró muchísimo cuando escuché a Ted Wilson que él cree toda palabra sin lugar a dudas del espíritu de profecía. Me alegró mi alma, porque desgraciadamente mucho del pueblo profeso de Dios rechaza el espíritu de profecía y sus líderes. Muchos. Y en aquella reunión en realidad se dirigía a los líderes de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿De confusa? ¿Cómo está el liderazgo? ¿Cómo están las profesas escuelas teológicas del pueblo de Dios que no entienden esta verdad? El escrito está. Y que lo consideran fuera de lugar. Porque en realidad los líderes proclaman que pecamos hasta que Cristo viene. Y Cristo nos dice, Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que toda alma tentada puede resistir al maligno. Y no entendemos cómo. Para nosotros, el Espíritu Santo es el gran desconocido. No le encontramos lugar, no entendemos por qué. ¿Verdad? ¿Por qué está? ¿Cuál es su propósito? Y aquí estamos, ¿verdad? En esta gran confusión. Dice, remitió al tentador al registro inspirado y dijo
lo que nosotros creemos decir, lo mismo que el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Cristo se apoyó en lo escrito está. ¿Cómo es que Cristo se apoya en lo escrito está, entiende la verdad desde la perspectiva divina? Incluso descubre su misión y su obra, ¿verdad? A través de lo escrito está, porque vino como hombre. Y el hombre es incapaz de entender esta profunda realidad, incluso después de que se le da la verdad presente, el espíritu profecía. Dice, Cristo venció las tentaciones como hombre. Otra vez lo recalca. Pero ¿quién le cree? ¿Os dais cuenta? ¿Quién le cree? Porque el pueblo profeso de Dios cree otras cosas. Dice, Cristo venció las tentaciones como hombre, apoyándose únicamente en la palabra de Dios. ¿Y cómo es que Cristo entiende su obra, su propósito, el plan de redención, todo a través de la palabra de Dios? Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Profecía y aún no conocemos a este Cristo. Nosotros conocemos a un otro Cristo, uno falso, que se presenta como ángel de luz. ¿Verdad? Porque nosotros creemos lo que nos dice, pecamos hasta que Cristo viene. ¿De quién será este mensaje? Tan dispare con lo escrito está. Y todo hombre dice, puede vencer como Cristo venció. Nah, venga ya. Venga ya. Oiga, ¿qué dices? Esto es imposible. Aún me retumban en las orejas las declaraciones de hace unos años, siendo anciano en ejercicio y tratando de presentar precisamente esta realidad. 76 textos, ni alcancé a presentarlos. Y lo que tuve que sufrir para poder demostrar esta realidad. Y me acuerdo cuando al líder de la iglesia de aquel momento se les presentó los textos y no paraba de decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, uno detrás de otro, texto detrás de otro. Que se los presentó un otro anciano, ¿verdad? Porque a mí me tenían ya fuera. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué el liderazgo no entiende esta realidad? ¿Por qué Dios nos dice, ay del hombre que confía plenamente en el hombre? ¿Por qué dirige tanto mensaje al liderazgo de la iglesia? Porque los hombres van a las escuelas, les enseñan unos hombres que tienen títulos, doctorados, que se presentan como de plena confianza, que ellos son entendidos, tienen la sabiduría de Dios. Y cuando se les presenta la verdad, frente a lo que aquellos hombres les dijeron, se quedan como, no puede ser, no me lo creo, no puede ser y no puede ser. ¿Cuál es el espíritu que presenta supuestamente en las escuelas de teología para que los que salen de las escuelas de teología no entiendan esta verdad, la justificación por la fe, y siguen rechazando Cristo nuestra justicia, a pesar que de boca dicen que no, si nosotros la aceptamos? ¿Y por qué esta verdad le resulta tan disparatada? Trato de explicaros todo esto, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender cuál es nuestra real condición. Que estamos bajo engaño. Que cuando William D. Short en 1950 en el Congreso declararon, hermanos, cuidado porque estamos adorando a un otro Dios. Cuando la visión de los dos tronos nos dice que uno detrás de otro nos fuimos delante del lugar santo, es decir, a la teología de Lutero, justificación por la fe, perdón, y no entendimos Cristo nuestra justicia, el mensaje de restauración del hombre, justo lo que Cristo vino a revelar, ¿verdad?
El Hijo unigénito de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, ¿quién lo cree?, para revelar al mundo el hecho de que los hombres, a través del poder divino, pueden guardar la ley de Dios. ¿Alguien cree a este Cristo? ¿Alguien conoce a este Cristo? ¿O alguien nos ha contado otra historia y un otro Cristo? Ahora entendéis de por qué los hermanos Wieland y Short en 1950 estaban diciendo: cuidado porque estamos adorando a un otro Cristo. ¿Qué hicieron? Taparon aquella verdad, los mandaron al campo otra vez. Durante 30 años nadie se había enterado hasta que una secretaria da con el manuscrito que presentaron Wieland y Short a petición de los líderes de la iglesia, y cuando se leyó el manuscrito hizo lo mismo que el líder de la iglesia hace unos años atrás, que me pasó a mí, ¿verdad? No puede ser. Aoleo, ay, ¿qué pasa aquí? No es ¿qué pasa? Y cuando se leyó el manuscrito, lo presentó a sus hermanos en el grupo de estudio que tenían, y entre todos decidieron publicar como libro el manuscrito presentado por Wieland y Short, que apareció como el mensaje de 1888, no me acuerdo ahora, pero ya lo sabéis porque os lo he dicho, ¿verdad? 1888 reexaminado. ¿Verdad? Gracias Señor. Esta es nuestra profunda realidad. Mientras nosotros creemos que tenemos a Cristo, la gran pregunta es: ¿cuál Cristo tenemos? ¿El que está en el tren? Con traje bonito, buena presentación, palabras extraordinarias, elevadas, pareciendo sabio, ¿verdad? Pero es el engañador. Y detrás de sí va todo el mundo en el tren. Y por eso en el lado contrario hay un pequeño grupo que camina con Cristo por fe, cantando, glorificando a Dios hacia Canaán celestial. Y este grupo existe, yo ya os lo conté. Este grupo existe. Existe precisamente desde 1980 mejor dicho. Porque durante 30 años Wieland y Short se callaron, tal como se lo pidieron el liderazgo de la iglesia: callaos, ve al campo, tranquilos, no contáis a nadie esta realidad, ya la estudiaremos nosotros. Mentira. No estudiaron nada, porque ¿qué pasó después de la advertencia que envió Dios, verdad? El otro Caleb, Josué y Caleb modernos, después de John C. Waggoner, ¿verdad? Wieland y Short, después de una generación, 1950, ¿verdad?, viene a despertar el pueblo de Dios. Y de nuevo es rechazado, ¿verdad? Durante 30 años se callan, Dios obra, porque en 1956, 50 y tantos, 55, 56, ¿qué ocurre? La entrada en el ecumenismo del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en 1980? La doctrina de la Trinidad, que por cierto, este fue el único punto que no me gustó del sermón de Ted Wilson. Por lo tanto, cuando adoptas en 1980 apenas la doctrina de la Trinidad, esto quiere decir que hasta entonces no nos la creíamos. ¿Y por qué la adoptamos entonces? Consecuencia de 1956, entrada en el ecumenismo, porque no podías estar en el ecumenismo sin que bebas del vino de Babilonia, de la fornicación, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir. Fornicación con Babilonia, el ecumenismo, y adoptamos su teología. Consecuencia, doctrina de la Trinidad, 1980. Precisamente, creo que fue precisamente con el padre de Ted Wilson, el actual presidente, ¿verdad? No condeno personas. No os equivoquéis. Todos estamos sometidos a este espíritu. Lo que sí necesitamos es que alguien nos despierte. Eso es verdad, porque me pasó a mí. Yo hablo de mi experiencia personal, ¿verdad? Por eso os dije, cuando yo me encontré con esta realidad, me tomé tiempo, porque me resultaba, era como una bomba, ¿verdad? Me explotó en la cabeza una bomba. Resultaba increíble. Pero lo que hice es aferrarme a lo que está escrito. Y digo, si está escrito, por algo es.
Necesito entender por qué vivo en un disparate. ¿Por qué yo creo y la iglesia, todos mis hermanos creen una cosa y lo escrito me está diciendo otra cosa? Y por eso me tomé tiempo y cuando me di cuenta de la realidad que no paro de contaros una y otra vez, dándoos referencia, ¿verdad? Me di cuenta, digo, tengo que salir. ¿Cómo puede alguien estar escondido, aún entendiendo la verdad? Ayer mismo lo vimos, cuando nosotros nos ponemos en plan listos y no, yo entendí la verdad, pero me la callo, ¿verdad? Yo me la sé y cada uno pues que aguante su vela, ¿no? Como dicen por ahí. Pues en realidad nos vamos a un retroceso. El Espíritu no nos acompaña. ¿Por qué? Porque el Espíritu en este camino progresivo nos va revelando verdades y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿verdad? Pero cuando te callas, ¿qué ocurre? Pues el Espíritu dice, ¿para qué te voy a revelar nada si no haces nada? No sirves, ¿verdad? Tú no experimentas el amor, no amas a tus hermanos. Por lo tanto, ¿para qué te voy a revelar nada? ¿Qué ocurre? El Espíritu se retira, nos pegamos el retroceso, todos los frutos, nos decía ayer, un desastre. Un desastre. Por eso decidí salir a deciros estas realidades, queridos, que nos negamos a aceptar, a pesar de que están escritas. Pero ¿quién cree a este Cristo? ¿Ahora entendéis el engaño en donde estamos? Dice, no necesitamos colocar la obediencia de Cristo por sí misma como algo para lo que está particularmente adaptado debido a su naturaleza divina. Dice, porque se presentó ante Dios como representante del hombre y fue tentado como sustituto y garantía del hombre. ¿Cómo? Como el segundo Adán. El primer Adán nos trajo condenación, el segundo Adán, a través de la obediencia, trajo justificación, ¿verdad? Salvación. Si Cristo tuviera un poder especial que no es privilegio del hombre, Satanás habría sacado provecho de este asunto. ¿Quién sabe mejor que nadie quién era Cristo? Él, ¿verdad? Y por eso se alegró. Cuando Cristo vino como ser humano, dijo, si engañé al primer Adán, engañará al segundo también. Le salió el tiro por la culata, como dice por aquí, ¿verdad? Dice, pero la obra de Cristo era quitarle a Satanás el control del hombre. ¿Cómo? Ponernos en posesión del Espíritu, conectarnos con el Espíritu. ¿Cómo tiene Satanás control sobre nosotros? Porque desprovisto de la gloria de Dios, del Espíritu, estamos bajo su control. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, ¿quién no tiene poder sobre nosotros? ¿Quién va huyendo? El enemigo. ¿Qué vino Cristo a hacer? Pero la obra de Cristo era quitarle a Satanás el control del hombre. Y solo podía hacerlo de una manera directa. ¿Cómo? Presentándose él mismo. ¿Verdad? Vino como hombre, de nuevo, para ser tentado como hombre, rindiendo la obediencia de un hombre. Cristo rindió obediencia a Dios y venció como vence la humanidad. Pero ¿quién cree a este Cristo? ¿Quién cree esta realidad? Dice, se nos induce a sacar conclusiones erróneas. ¿Se nos induce de quién? Del espíritu al que estamos sometidos, el que tiene en verdad control sobre nosotros. Y nos dice, no. Cristo está en la iglesia, Cristo está con la iglesia, vosotros tenéis la verdad, sigamos. Pecamos hasta que Cristo viene. Cuando Él viene pasará alguna cosa. No moriréis, ¿no? Le dijo a Adán en Edén. Tranquilos, no moriréis. Y murió. No os preocupéis, pecamos hasta que Cristo viene. Y cuando Cristo viene, viviréis. Y moriremos. Necesitamos entender la profundidad del Evangelio, os lo digo una y otra vez, pero no me queréis creer. ¿Verdad? No queréis creer. No a mí, sino lo que está escrito, ¿verdad? Dice, se nos induce a sacar conclusiones erróneas debido a puntos de vista equivocados sobre la naturaleza de nuestro Señor. ¿Qué creemos nosotros?
que en la tierra vino una especie de Dios en naturaleza, ¿verdad? ¿Y quién nos induce a creer esto? Lo que nos decía Juan. Por eso necesitamos entender lo que nos dice el Evangelio. ¿Cuál es el espíritu? Porque ahí está la clave. Un espíritu, el de Dios, reconoce a Cristo hombre. Un otro espíritu engañador nunca reconocerá a un Cristo hombre. Dirá, vino un Dios, por eso vosotros no podéis. Pecáis hasta que Cristo viene. Por eso no podéis. Porque no vino un hombre, vino un Dios. Y no entendemos la profundidad del Evangelio y nosotros no conocemos al verdadero Cristo. Conocemos a un Cristo que se nos ha inducido a creer. Se nos ha presentado un falso Cristo. Por eso estamos desprovistos de poder, por eso estamos como estamos, y caminamos con este tren rápido hacia la muerte. Por eso Ted Wilson tuvo que salir dándose cuenta de los errores, porque presenta 14 puntos, en el cual con uno ya os lo conté que no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con respecto a la doctrina de la Trinidad, pero démosle tiempo, a lo mejor en algún momento entenderá, ¿verdad? Pero todos los demás puntos, realidades tremendas para el pueblo de Dios, y sale dirigiéndose al liderazgo de la iglesia, en última instancia la iglesia, diciéndole, hemos de creer toda la palabra que sale de la boca de Dios, el Espíritu profecía. Espero que algún día se encuentre con esta palabra también, para que pueda entender, ¿verdad? Dice, atribuir a su naturaleza un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás es destruir la plenitud de su humanidad. La plenitud de su humanidad. ¿Qué era Cristo? Un hombre. La pregunta es, ¿qué hombre? El segundo Adán. Y cuando nos dice que Cristo era como el segundo Adán, igual al segundo Adán, pero que en él habitaba la plenitud de la divinidad, ¿cómo era el primer Adán? Podemos entender divino humano, porque en él habitaba la gloria de Dios. Por lo tanto, estas dos naturalezas que Dios nos dice que están en esta simbiosis perfecta, pero que son dos naturalezas, que se pueden separar y que también se pueden unir. Ahora entendemos porque fue lo que le pasó a Adán en Edén y es lo que vino Cristo a hacer. Adán nos separó y Cristo vino a unirnos. ¿Entendemos la obra? Dice, atribuir a su naturaleza un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás es destruir la plenitud de su humanidad. Plenitud de su humanidad. ¿Cómo era la naturaleza de Cristo? Divino-humana. ¿Por qué? Porque él estaba unido a la gloria de Dios. Él vino así, en él no hubo pecado. No había razón para estar separado de la gloria de Dios. Aún así, sí se separó en un momento, y lo entenderemos también porque nos lo diré ahora. Si no, no hubiese muerto, ¿verdad? Dice, la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige al hombre. Y ahora, cuando tú estudias con atención lo que dice aquí, dice, la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige al hombre. ¿Qué vino a hacer Cristo? Nos lo dijo en el texto anterior, no lo tenemos aquí ya. Él vino a unir al hombre al poder divino, ¿verdad? Por lo tanto, la obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige al hombre. ¿Cuál? Que se una al poder divino o que pida al poder divino y que unido al poder divino puede obedecer. Nos lo dijo antes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la obediencia que se exige al hombre? Que se una al poder divino. Es la única manera que el hombre pueda guardar. ¿Cómo estaba Cristo? Unido. ¿Qué vino a ser Cristo? A unirnos. ¿Lo entendimos? No, lo matamos. Aún así, se activó el otro plan y en Pentecostés nos envió el Espíritu. Porque si no, no hubiésemos entendido la obra de Cristo. Consecuencia, ¿qué estamos presentando aquí? ¿Qué es lo que cree el pueblo de Dios? ¿Entendéis? Espero que sí, mis queridos hermanos, que estas son verdades tremendas, bombas, ¿verdad? Dice, el hombre, atentos,
El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sino en la medida en que el poder divino actúa a través de la humanidad. ¿Y quién condiciona al poder divino que actúe a través de la humanidad? El hombre. Porque no cree a Cristo. No obedecemos a este Cristo. Nosotros obedecemos a otro Cristo. Y no entendimos cómo podemos obedecer. No lo entendimos. Por eso no entendemos la obra del Espíritu Santo. No sabemos ni quién es. No sabemos nada. Mientras creemos obedecer a Cristo, seguir el camino y que somos salvos. Por el simple hecho que estamos en la iglesia y que formalmente hacemos cosas. Pero no entendemos estas verdades. Y cuando se nos presentan, ¡qué locura! Matamos a los mensajeros de Cristo, a los que nos presenta esta verdad. Pasó con John C. Wagoner, pasó con William D. Short, pasa hoy con todos aquellos que tratan de presentar la verdad. Claro. ¿Ahora entendéis de lo que nos habla Dios? Dice, el Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios en su propia persona divina podía hacer. Y por eso no podía venir a la tierra un Dios, ni un semidios, ni nada por estilo. Porque entonces el enemigo de Dios tiene razón lo que nos ha presentado, ¿verdad? Por eso mandó uno igual al hombre. Para que en la humanidad pueda demostrar que la declaración del enemigo de Dios es falsa. El hombre sí puede guardar la ley de Dios, pero la pregunta era ¿cómo? ¿Entendimos lo que vino Cristo a revelarnos? ¿Entendimos lo que Cristo vino a hacer? No, porque nosotros creemos otras cosas, ¿verdad? Y ahora me está revelando el Espíritu, ¿verdad? Dice, como estamos desprovistos del Espíritu, no entendimos la obra de Cristo, ¿verdad? Entendimos otras cosas. ¿Cómo? A través de un otro espíritu. Y cuando la última generación se les dio el espíritu, descubrieron la verdad hasta el punto que empezaron a confiar en ellos mismos, que saben la verdad. Y cuando Cristo, en este caminar, le presenta el último mensaje, Cristo nuestra justicia, justo lo que tratamos de entender en este ministerio, rechazaron. Consecuencia, el espíritu se fue. ¿Cuál es el espíritu que tenemos hoy? Y que se presenta como Cristo. El que William D. Short nos dijo, cuidado porque estamos adorando a un otro Cristo. ¿Qué es lo que cree el pueblo de Dios? Un engaño. Mientras cree ser salvo. Justo lo que creían los judíos. Y ahora entendéis de por qué Cristo le dice, vuestro padre es Satanás. ¿Qué nos diría a nosotros? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me abre alguien? ¿Me entiende alguien? ¿Sabe lo que quiero hacer? ¿Hallará fe Cristo cuando vuelva a la tierra? ¿Ahora entendéis las palabras? Dice, por medio de la fe, el hombre ha de ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Entendéis cuál era la naturaleza de Adán? ¿Entendéis qué perdió Adán en Edén? Por medio de la fe, el hombre ha de ser partícipe de la naturaleza divina y vencer toda tentación que le acose. Otra vez recalco, no puede ser. No. Aquí hay mala traducción. Aquí no puede ser. No, esto no es verdad. No, nosotros no podemos obedecer. ¿Cuál es el Cristo al que adoramos? ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué nos dice y a quién obedecemos? Porque Cristo, el auténtico Cristo, nos dice por medio de la fe, el hombre ha de ser partícipe de la naturaleza divina y vencer toda tentación que le acose. Espero, mis queridos hermanos, que entendáis la profundidad. Fue la majestad del cielo quien se hizo hombre, quien se humilló a nuestra naturaleza humana. Ya ni me acuerdo cuántas veces nos lo ha dicho.
y tengo la firme convicción que muchos de vosotros no vais a creer esta realidad. Sin embargo, yo le ruego a nuestro Dios que su Espíritu logre sobre vosotros lo que ha hecho para mí también. Resulta increíble. Tómense tiempo. Por favor, en nombre de Cristo os lo pido. Tómense tiempo. Traten de entender lo que Cristo trata de revelarnos. Porque si no, queridos, con este espíritu engañador no podemos ser salvos. De ninguna manera. Fue la majestad del cielo quien se hizo hombre, quien se humilló a nuestra naturaleza humana, fue Él quien fue tentado en el desierto y quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Espero que podamos entender esta profunda realidad. Sé que resultará increíble para muchos de vosotros, pero tómense tiempo, acepten lo que Dios trata de revelarnos. No hemos de servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que hemos de servirle como quienes han sido redimidos por el Hijo de Dios. Y por la justicia de Cristo nos presentaremos ante Dios perdonados por la justicia de Cristo. ¿Cuál? Primero, el Dios, uno igual a Dios, se hizo hombre. Y allí perdonó el pecado, ¿verdad? Y como si nunca hubiéramos pecado. Nunca ganaremos fuerza al considerar lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Pero como hijos obedientes debemos acudir con fe a Jesucristo y mostrar nuestro amor a Dios, nuestro espíritu a Dios, ¿verdad? Mediante la obediencia a sus mandamientos. ¿Entendéis lo que trata de revelarnos? Dice, Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús dice, sígueme. En este caminar, en el camino de Maús, sígueme, yo te explicaré, te haré entender. Y al final me reconocerás, te unirás a mí. La boda del Cordero, ¿verdad? En el decreto divino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Olvídate de lo que crees. Por eso lo digo yo siempre. No me importa lo que sabía ayer. Quiero entender lo que Dios me revela hoy. Porque si lo que me revela hoy lo rechazo, es la experiencia de 1888. Es la experiencia de Sinaí. Es la experiencia de la venida de Cristo. Creían saber, confiaban en lo que creían saber, pero obviaban una realidad presente. Por eso me interesa lo que Dios me revela hoy y estoy esperando todavía lo de mañana. ¿Verdad? La experiencia de Saulo os la conté ayer, ¿verdad? Dice, pero como hijos obedientes debemos acudir con fe a Jesucristo y mostrar nuestro amor a Dios mediante la obediencia a sus mandatos. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús dice, sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa esto? No importa que eres pastor, presidente de división, de unión, de la conferencia general, de una pobre iglesia, anciano, lo que fueras, no importa tu vanidad y tu orgullo, que durante toda tu vida has presentado una realidad, toma tu cruz, porque el mundo te va a condenar, serás marginalizado y matado socialmente, pero porque esto es lo que hace el Espíritu. Tenemos la demostración de Cristo. ¿Lo reconocieron? No, lo mataron. ¿Qué harán con nosotros? Lo mismo. Por lo tanto dice, toma tu cruz, tú sígueme. Deja a los demás, que vayan con su tren. Tú sígueme. Porque lo que yo te digo, lo que yo hago por ti, te garantiza el Canaán. Pero si no tomas tu cruz, no puedes. No puedes. Desconfías de mí. Por lo tanto, por la fe
no puede ser justificado porque no es la fe que se requiere, ¿verdad? Dice, no esperes y continúes en la desobediencia, en lo que crees saber, en lo que has predicado toda tu vida, ¿verdad? Esperando que las circunstancias cambien, porque es lo que mucha gente, líderes de iglesia, están haciendo. Por eso ayer, el día 9 en realidad, salió Ted Wilson y les dijo, obedezcan, lo escrito está. No otras cosas, lo escrito está. No esperes y continúes en la desobediencia, esperando que las circunstancias cambien y te faciliten la obediencia. Porque esto es engaño. Esta no es fe. Hoy es tu día. Mañana no te pertenece. Sigue adelante, pues conoces la voluntad de Dios. Al que venza, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Preciosa promesa, ¿verdad? A la vez que increíble. Nosotros en el trono de Dios. Sí, en Cristo. Él es nuestra garantía. En Cristo estaremos sentados con Él en el trono de su Padre. Eso es lo que trata de revelarnos. ¿Verdad? El jardín del Edén, con su sucia mancha de desobediencia, debe compararse cuidadosamente con el jardín de Getsemaní. Y ahora vamos a tratar de entender una profunda realidad, queridos, que no entendimos. Yo os la cuento, pero no os la creéis. Dice, donde el Redentor del mundo sufrió una agonía sobrehumana, dice, cuando los pecados de todo el mundo cayeron sobre él. ¿Por qué, queridos? Porque él vino a conectarnos. Entonces, en Getsemaní, lo que trata de decirle al Padre, lo leímos, no hace tantas reflexiones para atrás, es que él no quería separarse de su espíritu, de la ley, de la vida. ¿Entendéis? Porque en la cruz, si el Padre no sale de él, no muere. Mientras está la ley aquí, el Espíritu de Dios, nosotros no morimos. Por lo tanto, para que Cristo muera en la cruz, tiene que salir el Padre. Por eso él mismo lo declara, para que entendamos. Toda una revelación. Pero no entendimos, porque alguien nos presentó otras historias, ¿verdad? Dice, escucha la oración del unigénito Hijo de Dios. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y la segunda vez oró diciendo, Padre mío, si es posible que esta copa no pase de mí, si no la bebo, hágase tu voluntad. Y la tercera vez oró diciendo las mismas palabras. Oh, fue aquí donde la misteriosa copa tembló en las manos del Hijo de Dios. Dice, enjugará el sudor sangriento de su agonizante semblante y dejará ir al hombre. El lamento, la desdicha y la ruina de un mundo perdido ruedan ante él. Sabe que si no se separa del Padre, si no muere, esto quiere decir que no se ha sometido a la voluntad de Dios hasta la muerte. Porque ¿qué es lo que quería hacer Satanás? Matarlo. Hacerlo pecar, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo entiende esta profunda realidad y se somete. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ahora, queridos, quiero que entendáis el proceso revertido. La experiencia de Cristo nos cuenta algo a nosotros. Él sufrió para que no sea desconectado y nosotros tenemos que ser conectados. Y esto es lo que trata de revelarnos aquí. ¿Cómo nos conectamos con Cristo? No es tan fácil como algunos pensamos. Fijaos lo que nos revela. El lamento, la desdicha y la ruina de un mundo perdido ruedan ante él. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. ¿Cómo nos conectamos con el Espíritu?
A través de lo escrito está a través de la oración, que es un hablar con Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo aquí? Habla con su Padre, ¿verdad? Pues Él es el modelo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entender lo escrito está, llorar, hablar con el Padre, ¿verdad? Y dice, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Atentos, porque aquí hay un principio. Cuando nosotros, estando en agonía, orando intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, aquí habla de lo que significa intensamente, ¿verdad? No los toméis pie a la letra, pero quiere decir, nos quiere revelar el camino de vuelta a estar unidos, ¿verdad? Y dice, y se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Consecuencia de nuestra oración, estaremos conectados con el Espíritu. Esto es lo que es el tipo y antitipo. Necesitamos entenderlo en esta perspectiva, ¿verdad? Cuando nosotros oramos intensamente, ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Que pidamos el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué le apareció a Cristo? Él ya lo tenía, ¿verdad? Lo que le aparece es la confirmación que el Padre lo ha escuchado y que estará con él. Lo fortalecerá, ¿verdad? Aún incluso porque tenía que pasar por la muerte, ¿verdad? Y no la muerte segunda como dicen algunos. Porque si entiendes que ha pasado la encarnación, no es necesario que nadie muera en la segunda muerte. Aparte del hecho de que de la segunda muerte nadie vuelve. Nadie. ¿Por qué preserva Cristo su naturaleza durante la eternidad? La actual, la del Hijo del Hombre. Porque necesitamos extender este otro engaño, que nos dice que alguien murió de la segunda muerte en la cruz. Por favor, de la segunda muerte nadie vuelve. Nadie. Solamente el enemigo dice, no, él resurgirá de sus propias cenizas. Esto es un engaño, queridos. Es un engaño. Y espero que podamos entenderlo. Dice, el conflicto ha terminado. Cristo ha asumido la responsabilidad, ¿verdad? Y dice, Jesús, consciente en soportar la maldición del pecado, fue obediente hasta la muerte. ¿Ahora entendéis lo que pasó en la cruz? ¿Y quién estuvo colgado en la cruz? Dice, incluso hasta la muerte. ¿Y por qué nos dice? Dice, fue obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte de cruz. ¿Por qué lo resalta? Porque necesitamos entender qué es lo que quería el enemigo, ¿verdad? Que lo matemos, que desconfiemos de él, otra vez. ¿Cuánta vez sería? Sinaí, Edén, Sinaí, venida de Cristo, 1888. Hoy, ¿por fin entenderemos esta profunda realidad o permanecemos aquí en el engaño? Por eso tiene que terminar con un grupo pequeño, porque está claro que el hombre es incapaz de someterse a Dios. Es incapaz, lo digo entre comillas, ¿entendéis? No quiere entender a Dios. No quiere. Tiene toda la verdad a su alcance, pero no quiere. Él cree saber, ¿verdad? Él cree saber. ¿Con qué espíritu? Esto trataba de revelarnos Juan. Si nosotros no conocemos a este Cristo, no tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos un otro espíritu engañador, ¿verdad? Aquí vemos lo que implicó la desobediencia de Adán. Separación del Espíritu de Dios, porque eso es lo que venía a explicarnos, ¿verdad? Aquí vemos lo que implicó la desobediencia de Adán, separación del Espíritu de Dios. Y lo que significa para nosotros la obediencia del Hijo de Dios, separarse del Espíritu de Dios, ¿verdad? Adán no consideró cuáles serían las consecuencias de la desobediencia. No puso su mente en desafío a Dios, ni habló de ninguna manera contra Dios, simplemente fue directamente contrario a su mandato expreso. Y ahora entendéis, cuando nosotros no decimos, no, nosotros adoramos a Satanás o elegimos a Satanás, no decimos esto. Lo único que hacemos es simplemente directamente somos contrarios al mandato expreso. Y con esto basta. Al enemigo le basta.
Y le bastaba con Cristo también. ¿Ahora entendéis? ¿Y cuántos hoy están haciendo lo mismo? Y su culpa es de mucha mayor magnitud. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Toda la verdad. Ahora sí, tenemos toda la verdad. ¿Seguimos todavía en el engaño? Dice, su culpa es de mucha mayor magnitud, porque tienen el ejemplo de la experiencia de Adán en la desobediencia y sus terribles resultados para advertirles de las consecuencias de transgredir la ley de Dios, de separarse de su espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, tienen una luz clara sobre este tema y ninguna excusa para su culpabilidad al negar y desobedecer la autoridad de Dios. Negar y desobedecer la autoridad de Dios. Adán no se detuvo a calcular cuál sería el resultado de su desobediencia. ¿Entendéis? Simplemente desconfió de Dios y con esto fue suficiente. El enemigo ganó. ¿Entendemos este proceso? Con la visión posterior que tenemos el privilegio de tener en esta época, podemos ver lo que significa desobedecer los mandamientos de Dios. Dice, Adán cedió a la tentación y tenemos el pecado y sus consecuencias claramente expuestas ante nosotros. Y dice, el pecado. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. ¿Entendéis? El pecado. Número 1. Este es el único pecado. Separación de Dios. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es decir, desobedecer el mensaje. Esto repetidamente, ¿verdad? Desobedecer lo que Dios trata de revelarme repetidamente me separa de Dios eternamente. Este es el único pecado. El pecado contra la ley, la verdadera ley, ¿verdad? Y sus consecuencias claramente expuestas ante nosotros. Razonando de la causa al efecto, qué bien sería si haríamos esto en verdad, con el Espíritu. Razonando de la causa al efecto, vemos que no es la grandeza del acto de desobediencia lo que constituye el pecado. La grandeza del acto de desobediencia. Es decir, no es que has matado o has dicho una sencilla mentira. Entendedme. No es la dimensión del pecado, ¿verdad? No es eso. Sino el hecho de desviarse de la voluntad expresada por Dios en lo más mínimo, pues esto es una negación virtual de Dios, una rebelión contra las leyes de su gobierno. La felicidad del hombre se encuentra en la obediencia a las leyes de Dios, atentos, en la obediencia a la ley de Dios, una ley, en la obediencia a la ley de Dios, está rodeado como un seto, rodeado, la gloria de Adán, ¿verdad? Y guardado del mal. ¿Entendéis lo que trata de revelarnos? Dice, ningún hombre puede apartarse de los requisitos especificados por Dios. Requisitos especificados por Dios. ¿Cuál era en el caso de Adán? No te acerques al árbol del conocimiento. Punto. Lo único. Tenía acceso a todo y al árbol de la vida, es decir, al Padre, al Espíritu, ¿verdad? Dice, y establecer una norma propia que Él decida que puede seguir con seguridad. ¿Qué hicimos nosotros? Pecamos hasta que Cristo viene. Es decir, estamos separados del Espíritu hasta que Cristo viene. Y cuando Cristo viene, hará no sé qué y estaremos unidos a Él. ¿Entendéis el error? ¿Entendéis quién es el espíritu que nos seduce, nos induce a creer un engaño? Igual que Adán en Edén, no morirás. Y murió. ¿Qué nos pasará a nosotros? Dice, y establecer una norma propia que Él decida que puede seguir con seguridad y aún así encontrar paz y alegría. ¿Cuándo tenemos paz y alegría? Cuando tenemos el Espíritu. Dice, y aún así estar unidos al Espíritu, quiere decir, ¿verdad? Si se dejara a cada uno seguir su propio camino, habría una variedad de normas que se adaptarían a las diferentes mentes. ¿No es eso lo que nos está pasando?
habría una variedad de normas, de tipos de salvación, de tipos de justificación por la fe, ¿verdad? Que se adaptarían a las diferentes mentes. ¿De dónde viene todo esto? El enemigo dice, ¿qué es lo que quieres? No te preocupes, yo te lo explico, yo te lo doy. Justificación, yo te lo doy. Desde el trono del lugar santo nos da teología, pero contaminada, de tal manera que no lleguemos a la conclusión que Cristo quería que entendamos, ¿verdad? Dice, habría una variedad de normas que se adaptarían a las diferentes mentes y el gobierno sería quitado de las manos del Señor. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Esta es la ley. Entonces, el gobierno sería quitado de las manos de Dios. No estaríamos nunca conectados a su Espíritu, ¿verdad? Y el hombre tomaría las riendas. ¿Qué prometió el enemigo en Edén? Un mundo sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vivimos hoy? Más leyes, más reglas, más normas, más reglas para vivir. Consecuencia: mentira, engaño, falsedad, hipocresía, matamos. ¿Cómo es este mundo? Vuelvo a repetir, ¿queremos vivir aquí? ¿Todavía permanecemos en el engaño de este enemigo? ¿Entendemos la verdad? Dice, ¿se regiría la ley del yo? Es mío, me pertenece, me lo he trabajado, es mío. ¿Y qué es lo que se quita de por medio? El gobierno de Dios, la ley del amor. ¿Entendéis? La voluntad del hombre se haría suprema y la alta y santa voluntad de Dios sería deshonrada y respetada. ¿Qué deshonramos y respetamos nosotros? Porque somos egoístas y aún no hemos aprendido a amar. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor, el Espíritu, la ley de Dios, el gobierno de Dios. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Otra vez resalto, el lenguaje del cielo. Traten de entender. Dice, es imposible saber hasta qué punto el hombre elegiría seguir los impulsos de su corazón egoísta. Es imposible. ¿Qué hizo Hitler? Mató despiadadamente. ¿Qué hicieron el comunismo? ¿Qué hicieron las dictaduras? ¿Qué hicieron? ¿Qué hace el capitalismo hoy con esta supuesta medicina? No hay ninguna forma de gobierno en esta tierra que valga. Ninguna. Porque todavía el hombre no ha entendido que está en territorio enemigo. No lo ha entendido. Y por eso no experimentamos la ley del gobierno de Dios. Experimentamos la ley del yo. Es mío, me pertenece, yo ser bien visto, yo colocado, posicionado, rico, vivir yo bien, y los demás, pues bueno, parecemos, pero no lo somos. Sin embargo, creemos que somos salvos, porque hemos aceptado a Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Al que se nos presenta? ¿O es uno falso? Bueno, haríamos como dijo antes en el párrafo anterior, si razonaríamos. Pero alguien nos ha puesto un velo y no vemos. Solo creemos ver, escuchar, entender. Pero Dios nos dice en el mensaje dirigido a la iglesia de Laodicea, y no sabes. Tú crees, pero no sabes. Se erigiría la ley del yo, la voluntad del hombre sería suprema y la alta y santa voluntad de Dios sería deshonrada y respetada. Y es lo que estamos haciendo en la misma iglesia. Es imposible saber hasta qué punto el hombre elegiría seguir los impulsos de su corazón egoísta. Pero siempre que el hombre elige su propio camino, hay controversia entre el hombre y Dios. Hay separación entre el hombre y Dios. Siempre que el hombre elige su propio camino. Yo sé, la verdad de ayer me la aplico hoy. Y la verdad de hoy revelada, no, esto no puede ser. Esto no. Pecamos hasta que Cristo viene.
Consecuencia, siempre que el hombre elige su propio camino, hay controversia entre el hombre y Dios. Hay separación entre el hombre y Dios. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la profunda realidad. Sé que cuesta. Yo lo sé. Veo vuestras reacciones, entiendo perfectamente, pero hemos de someternos nosotros a Cristo. Os lo dije, la verdad de Dios es sorprendente. ¿Por qué? Porque el engaño es de tal magnitud que cuando se les presenta la verdad, resulta increíble. Y para que no se contamine la iglesia con la verdad, echamos fuera a los mensajeros de Dios. A lo escrito está. Porque al fin y al cabo, no tenéis que escucharme a mí lo que yo digo, sino entender lo que está escrito. Esto sí que es importante. Lo demás, irrelevante. Comentarios de hombre. ¿Verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo esta realidad y su perspectiva, tomemos nuestras decisiones. No será fácil. Morir al yo es mucho más complicado de lo que creemos, nos gusta entender y asimilar. Es difícil. Porque morir al yo es creer a Dios en toda su palabra, en toda su profundidad, en toda su dimensión. Y esto no es fácil. Porque sin el Espíritu es imposible. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.